día, Weimar, ¿cómo estás? Un saludo para todos los oyentes. ¿Qué fue lo que ordenó el juez? ¿Cuáles fueron las consideraciones del juez frente a este caso que ha ordenado la libertad del exalcalde Felipe Cañizales? Weimar, pues primero para contarles que estamos muy contentos por esta decisión que acaba de tomar un juez de la República, que realiza una evaluación de todos los criterios que se deben de tener en cuenta para que proceda una medida de aseguramiento, y su decisión o su análisis de manera concreta es que no era necesario este tipo de medidas. Muy importante, porque en este tipo de discusiones se analizaron dos puntos importantísimos, como fue la inferencia razonable de autoría y participación, que esto en palabras más sencillas es la posibilidad de que estas personas hayan realizado una conducta punible, y al evaluar los elementos que el fiscal presentó, que era su obligación, pues determinó de que efectivamente no existían elementos para determinar que estas personas hayan realizado estos delitos. Y luego analizó algo que tiene que ver con la urgencia y la necesidad de estas medidas de aseguramiento, donde al evaluar esos elementos que se presentaron, pues también se dio cuenta que nunca fue necesario la captura de estas personas, porque no existía una urgencia, y si básicamente no se dio la inferencia, pues mucho menos iba a existir una necesidad de esta captura. Entonces esto nos llena pues de felicidad y nos genera esa garantía que se debe dar por los entes judiciales. Entonces nos reconforta realmente esta decisión por parte del juez de segunda instancia. El fiscal les imputó concierto para delinquir, pero ¿hubo alguna prueba para poder soportar esta imputación que finalmente los llevó a tener detención domiciliaria? Recordemos, W, que la carga de la prueba en estos procesos penales lo tiene el ente fiscal. La fiscalía debió haber presentado unos elementos que de ellos, al evaluarlos, se concluyera que existía la posibilidad de un concierto para delinquir. Esto fue lo que hizo falta, de acuerdo a la evaluación que hizo el juez de segunda instancia, y lo que la defensa venía desde los primeros momentos preguntándose, ¿cierto? Entonces, al revisar pues los elementos que se presentaron, como ya sabemos, pues también hay una denuncia en contra de unas personas por parte del doctor Felipe Cañizales. No se puede concluir esta situación de la existencia de los elementos estructurales del concierto para delinquir. O sea, no hay, según lo que dice el juez, no hay concierto para delinquir. Que de los elementos evaluados no se pudo concretar la existencia de los delitos efectivamente del concierto para delinquir. Muy bien, ¿cómo sigue el proceso? O sea, esto no termina todavía. Sí, efectivamente hay continuación del proceso. Para nosotros es una garantía de que se hagan investigaciones, porque esto ayuda a esclarecer estos hechos. La Fiscalía está en una etapa de investigación formal, tiene alrededor de 120 días para terminar su investigación. Tenemos en cuenta que el proceso arrancó desde el 30 de septiembre de manera formal, o sea que alrededor de febrero tiene para presentar lo que es el escrito de acusación, y luego estaríamos en la audiencia de formulación de acusación. ¿Qué es importante? Que como estamos en una etapa investigativa de manera formal, la decisión que continúa no necesariamente tiene que ser una audiencia de formulación de acusación, sino que también se puede dar una preclusión, porque si la Fiscalía hace el trabajo de manera correcta y encuentra que no tiene elementos para ello, puede decidir hacer una preclusión. Abogado Carlos Córdoba, lo saluda Laure Matute, con los buenos días. En relación a que la Fiscalía General de la Nación, ¿cómo logra estos elementos de poder imputar y después un juez de la República reconoce que no hay los suficientes elementos? ¿Cuál fue esa clave, lo fundamental de su defensa para decir de que la Fiscalía está equivocada? Bueno, primero que todo, tener en cuenta que el delito de concierto para delinquir es un delito complejo, y cuando se habla de complejidad no necesariamente es por difícil, sino porque está compuesto de varios requisitos, ¿cierto? Entonces el ente fiscal está obligado a ir cumpliendo con las pruebas que presenta cada uno de estos elementos. Y la discusión que hemos tenido es que se faltaba la verdad con algunas denuncias que se encontraban en el proceso. Entonces, las mismas, primero, faltaban a la verdad, y segundo, ni siquiera soportaban la existencia de un grupo
en un tiempo determinado con la finalidad de cometer unos delitos. Entonces no se alcanzaba a configurar los elementos estructurales de ese delito. Muy bien. Abogado, si alguien presenta una denuncia y termina un juez determinando de que esa denuncia no tuvo ningún sustento, ninguna prueba, ningún elemento que permitiera de que estas personas terminaran involucradas en ese proceso judicial, ¿qué puede pasar con esas personas? Como garantía tanto de esa persona como de la afectada, lo que tiene que pasar es que el ente fiscal debe realizar unas investigaciones de qué motivaron esa denuncia, ¿cierto? Y analizar efectivamente si los demás elementos que estructuran el delito que se puede dar ahí de una falsa denuncia se dieron, y tendrá que ser llevado a los estrados judiciales y un juez de la República a decidir sobre su futuro jurídico. Abogado, con los buenos días. Esta decisión del juez finalmente, ¿a quiénes beneficia, aparte del exalcalde Felipe Cañizales? Hombre, esta decisión principalmente al doctor Felipe, al doctor Carlos Manco, al señor Oscar Vélez, porque fuéramos los recurrentes en el momento de que el juez de primera instancia tomó la decisión, los únicos que apelamos la decisión. Pero también en el fondo debe de mandar un mensaje a las otras partes que también están involucradas, porque la discusión principal de esto fue la inexistencia de la inferencia razonable, o sea, de la posibilidad de la existencia de un delito como lo está solicitando el ente fiscal. Entonces, de alguna manera, pues tiene que afectar a los demás, y ellos tendrán que evaluar, y sus defensores tendrán que mirar cómo toman esta decisión y cómo estructuran la defensa para que también los afecte de manera directa, pero tendrían que realizar unas solicitudes de audiencias diferentes entre otros despachos. Bien, está hablando usted de Joaquín Gómez, está hablando usted de Alexis Morelos, del contratista de apellido Bedoya, que están involucrados en este proceso judicial. Ellos todavía siguen con detención domiciliaria porque su defensa no presentó esta misma solicitud que ustedes hicieron. Ellos utilizaron otro recurso, entiendo. Efectivamente, como la defensa es personal, en ese momento la estrategia o el planteamiento de los otros defensores fue diferente, y pues muy respetable, porque pues tendrán su visión del caso. Nosotros sí no nos pareció que había sido una decisión correcta, y por eso decidimos presentar los recursos de apelación. Abogado, ¿qué viene ahora? ¿Qué sigue? Como indicaba, la etapa que estamos es una investigación formal. La Fiscalía tiene que seguir investigando, la defensa pues va a coayudar esa investigación, porque para nosotros es muy importante que se esclarezca todo y cualquier duda que tenga el ente fiscal. Y quedan dos decisiones por parte de la Fiscalía en estos momentos. Decidir si presenta escrito de acusación para realizar formulación de acusación, que sería el cierre de la investigación formal, y decidir llevarlo ante el juez para que se realice el juicio oral, o también puede concluir el ente fiscal que, en virtud de que no hay elementos que le ayuden a su teoría, pues decidir hacer una preclusión y presentar ante un juez la solicitud de terminación de este proceso. ¿Cuándo se presentó la denuncia contra los señores Carlos Betancur y Alexander Álvarez por falsa denuncia? Aproximadamente el 4 de diciembre el doctor Felipe hizo presentación de esta denuncia. ¿Y eso lo resuelven dentro del mismo caso o es una investigación aparte? Esta es una investigación aparte, que de alguna u otra manera, pues la defensa, si así lo considera, pues lo podemos traer a colación en el proceso que versa en contra del señor Felipe Cañizales, pero es una situación que el ente fiscal tendrá que evaluar, no es el mismo fiscal. Otro fiscal tendrá que revisar si esas actuaciones son correctas o si realmente se dio un falso testimonio. Abogado, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, que estén muy bien.